Jesucristo, por todo lo que has hecho. Gracias, Padre Celestial. Espíritu Santo, gracias, porque tú eres nuestro guía y maestro. Tú eres, Señor, nuestro libertador. Tú eres nuestro ayudador. Tú estás aquí con nosotros. En este momento podemos palpar tu presencia, Espíritu Santo. Gracias, tú nos guías y nos diriges. Queremos aprender más de ti, Señor, y queremos actuar, Señor, en humildad de tu palabra, jamás exaltándonos nosotros, sino que contribuir, Señor, con tu ministerio, no nuestro ministerio. No queremos que levantes ministerios, al contrario, queremos contribuir con tu ministerio, Espíritu Santo. Y yo sé que cuando contribuimos con tu ministerio, tú comienzas a levantar esos ministerios. No queremos nombres de personas, solo queremos tu nombre, Jesucristo, exaltarlo en las naciones. Gracias, maravilloso Dios. Gracias. ¿Está captando lo que decimos? No queremos que salga el nombre de Sergio Soto en la televisión predicando el evangelio, no. Queremos que el nombre de Jesucristo es el que sea exaltado. A ningún ser humano, y por consecuencia usted exalta a Cristo Jesús. ¿Y qué cree que va a hacer Cristo Jesús? Lo va a poner así como lo puso a Abraham, un nombre de renombre. Pero no buscamos el renombre, me explico. Buscamos exaltarle solamente a Él. Jamás vamos a predicarnos a nosotros mismos, ¿correcto? Como dijo Pablo, yo no me predico a mí mismo, yo predico a Cristo Jesús. Así es que eso es lo importante. Y continuando con este tema, principios de la prosperidad financiera, es importante que entendamos las leyes de la siembra y la cosecha. Lo interrumpimos para ver la Santa Cena, lo interrumpimos para hablar del poder de resurrección. ¿Le quedó claro el poder de resurrección? El poder que resucitó a Jesús de entre los muertos es el mismo Espíritu Santo que lo hizo, el mismo Espíritu Santo que ahora mora dentro de ustedes, fíjense. Y el que le ha dado la unción que ha venido sobre ustedes cuando recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, cuando vayamos a aquel lugar a ministrar a los enfermos, a los necesitados, ese mismo poder de resurrección que levantó a Jesús de entre los muertos es el mismo poder del Espíritu Santo que va a sanar a los enfermos. Y no se imagina los milagros que se van a ver en la misma plaza ahí. Está muy impresionante. Por eso vimos ese tema el domingo pasado, ¿correcto? Si no lo escuchó, por ahí están grabados, tráigase una memoria, un iPod, o como se llame, o su mismo teléfono celular, si trae memoria ahí, grabe ese tema, porque ese tema habla precisamente de lo que vamos a hacer allá, de que Cristo Jesús quiere que se salve todo el mundo, sin excepción de religiones, ¿correcto? Nosotros no estamos en contra de las religiones, ¿me explico? No estamos en contra del mundo. De lo que sí estamos en contra es de las mentiras que el diablo ha metido a la humanidad, sea de una religión o sea de otra, ¿verdad? Los conceptos que el diablo ha metido de que la gente tiene que estar pobre, de que la gente tiene que estar enferma, etcétera, o de que Dios es el malo, que Dios envía la enfermedad, Dios envía la pobreza, Dios quiere al mundo así, enfermo y pobre. No, en eso sí estamos en contra, en los conceptos que ha metido el diablo, ¿no? No en contra de la humanidad. Por lo tanto, vamos a ir a salvar a esa humanidad, ¿verdad? Vamos a ir a salvarle a ese lugar, así es que esté atento. Primero vamos a adquirir lo que es el amplificador, bocina con amplificador, y luego una planta de luz, ¿verdad? Y créalo que no se imaginan las cosas maravillosas que vamos a ver en ese lugar. Personas restauradas, personas libres de la potestad de las tinieblas, salvas, sanas, y van a ver ellos el poder del Espíritu Santo, sencillo. Vamos a ir, como dijo el apóstol Pablo, no con palabras persuasivas, sino con demostración de poder. Así es que anótese para esos eventos, anótense. Vamos a tocar alabanzas, vamos a predicar la palabra y vamos a ministrar el poder sanador del Espíritu Santo. La tercera de Juan 2 nos dice que la voluntad de Dios es que seamos prosperados en todas las cosas, pero también que tengamos salud, ¿verdad? Esa es la voluntad de Dios y ese es lo que vamos a llevar a la humanidad. Aparte de la salvación, que seamos prosperados en todas las cosas. Esa parte de la Biblia iba dirigida exclusivamente a la iglesia de Cristo, porque una vez que son salvos, Dios quiere que sean prosperados en todas las cosas. Sencillo, ¿verdad? Yo creo que no es difícil entender ese término.
Sin embargo, como le digo, se han metido muchos conceptos y de ideologías en nuestros antepasados, en la actualidad, la televisión, etcétera, que ahora dice, por ahí en Deuteronomio dice, prestarás, mas no pedirás prestado. Eso dice una bendición de parte de Dios. Tú vas a ser el que preste, no vas a pedir prestado. Sin embargo, ¿sabe quiénes son los mayores prestamistas en el mundo? ¿Sí sabe? El pueblo judío. ¿Sabía que son los mayores prestamistas? Ellos son los mayores prestamistas en todo el mundo. Las grandes casas de cambio a nivel internacional regularmente están, aparte de otros hombres en Estados Unidos, están reguladas por los judíos. Los judíos regularmente se dedican mucho, no se ha escuchado a usureros, pues, que se dedican a prestar y a cobrar intereses. Entonces ellos tomaron muy en cuenta ese término, no para que nosotros nos dediquemos a eso, sino que entendamos que debemos de tener para dar, no al revés. Me explico, debemos de tener tanto que podemos dar, en lugar de estar con escasez y pidiendo prestado. Al contrario, en lugar de pedir prestado al banco, debemos de tener para dar. Esa es una bendición de parte de Dios. Entonces, como pueblo de Dios en el nuevo pacto, debemos de entender ese principio, que nosotros somos bendición, y la bendición que le prometió Dios a Abraham, que en su simiente serían benditas las naciones. Y cuando habla de bendición, está hablando de que le va a ir bien en todas las áreas de su vida. Me explico, en todas las áreas de su vida, no nada más que va a ser salvo, no nada más que va a ser sano, sino que también va a recibir prosperidad financiera, milagros financieros. Creemos en un Dios que nos bendice en todas las áreas. Pero para ello vamos a ver leyes de siembra y de cosecha. En Génesis capítulo 8, fíjense, es una ley universal que se generó desde el principio de la creación. Génesis capítulo 8. Génesis capítulo 8, versículo 22. Es muy impresionante este principio, porque es un principio que se cumple no nada más en el área natural, sino en el área espiritual. Génesis 8, 22, mientras la tierra permanezca, no van a cesar, dijo Dios a través de su palabra, la siembra, que es la semilla, y la siega, que es la cosecha. La siembra o la semilla y la siega, que es la cosecha. No van a cesar, ¿qué significa? Que no van a terminar. ¿Verdad que la tierra ahorita está permaneciendo? En ella estamos viviendo, ¿sí o no? O sea, es un principio que de repente no lo entendemos. Dice, bueno, si todavía estoy viviendo en este planeta Tierra, significa que también la ley de la siembra y la cosecha todavía está vigente, todavía permanece. ¿Me explico? Pero todo esto no es de la noche a la mañana. Yo siembro en un momento dado y soy de los buenos agricultores que espero la cosecha en un momento dado, pero no de una semana a otra. Yo sembré hoy y a lo mejor ya quiero en un mes tener toda la cosecha al 100% de lo que sembré hoy, y no, todo lleva su tiempo y su proceso. Entonces estamos de acuerdo que mientras la tierra permanezca no van a terminar ni la siembra, o es decir, la semilla, ni la cosecha. Siempre Dios va a dar semilla al que siembra. ¿Cuántos saben? Dice que Dios da semilla al que siembra, dice 2 Corintios o 1 Corintios 9, ¿verdad? ¿Sí lo ha leído? Dios da semilla ¿a quién? Al que siembra, y pan al que come. Pero ¿qué pasa con el que no siembra? Dice, Dios da semilla al que siembra, ¿verdad? ¿Qué pasa el que no siembra? La pregunta es, ¿dará Dios semilla al que no siembra? Si la semilla es para sembrar, esa es la pregunta. Sí, mire, vamos a 1 Corintios, para que le quede más claro. Son leyes universales, espirituales, pero que se manifiestan en lo natural. 2 Corintios, capítulo 9, 2 Corintios 9, versículo 10. Fíjese, este es un principio
Importantísimo que usted lo debe entender y quitarse todo precepto en su mente, en su corazón, de decir, bueno, es que mi abuelita no me dijo eso, no me enseñó eso, nunca me habían dicho eso. Bueno, si nunca se lo habían dicho, ahora tómelo como algo importante para que a usted le vaya bien. El que da semilla, y el que da semilla al que siembra. Esa frasecita nada más. Dice, el que da semilla al que siembra. ¿A quién le da semilla? ¿A Dios? Al que siembra. Al que decide sembrar, Dios le da semilla. ¿Cuántos saben? Pero también, fíjense bien, y pan al que come. ¿Cuánto de nosotros comemos? Todos, ¿verdad? Comida natural, todos comemos. Dice que nos da pan al que come, es decir, tenemos alimento natural. Para poder comer, ¿qué requerimos? Pan. Entonces Dios nos da pan para comer, el alimento de todos los días. ¿Estamos de acuerdo ahí, verdad? Si comemos es porque requerimos pan, ¿sí o no? O alimento natural. Pero si sembramos, ¿qué requerimos? Semilla para sembrar. Entonces, como comemos, Dios sabe que necesitamos el alimento natural para sobrevivir en la tierra. Él nos da el alimento natural. Nos da el alimento espiritual, que es la palabra, y nos da el alimento natural, que es para nuestro cuerpo. El alimento espiritual nos ayuda a nuestro espíritu para que nuestra alma se crezca en fe y, por decirlo así, se renueve el alma. Pero también la misma palabra de Dios es también medicina a nuestro cuerpo, ¿verdad? Es medicina a nuestro cuerpo, se dice Proverbios. Entonces, fíjese bien, si Dios nos da pan para alimentar lo natural, también nos da pan espiritual para alimentar lo espiritual. Con el pan natural, si requerimos pan natural, Dios nos da alimento para alimentarnos. Pero si requerimos semilla, Dios también nos da semilla, pero única y exclusivamente a los que decidimos sembrar. Es decir, a los que no sembramos, nada más nos da a lo mejor el pan de cada día. Pero como la semilla no la sembramos, Dios no nos puede proveer de semilla para sembrar, porque, fíjese bien, no nos puede proveer de semilla para sembrar porque no sembramos. Es decir, dice Dios, si tú no requieres la semilla para sembrar, porque no te gusta sembrar, porque no decides sembrar, porque esto no es obligatorio, ¿verdad? Sino es por una decisión de fe y por amor a la obra de Cristo, por eso lo hacemos. Si sembramos, Dios nos da semilla para sembrar, ¿verdad? El único problema es que cuando sembramos y en un momento dado Dios nos dé la semilla para sembrar y la semilla hagamos nosotros otra cosa con la semilla, o sea, es decir, no la sembremos o no la comemos. Entonces en ese momento dado, a lo mejor Dios ya no nos va a seguir dando semilla, pero a lo mejor sí nos va a seguir dando el pan de cada día, es decir, que vivamos al día. O sea, Dios en su inmenso amor y en su misericordia no nos va a desamparar, ¿estamos de acuerdo, verdad? Pero si sembramos semilla, fíjense para qué es el objetivo de la semilla. El que da semilla, el que siembra, y pan al que come, va a proveer. ¿Qué es lo que va a proveer? Y multiplicará vuestra sementera, que es semilla, es la misma palabra, sementera o semilla. ¿Va a multiplicar qué? La semilla. Es decir, Dios no multiplica el pan, sino multiplica la semilla. Eso es lo que dice en el nuevo pacto. Entonces, si Dios le da a usted semilla, siémbrela, y Dios mismo prometió multiplicársela. Pero cuando habla de semilla es que no le dio un saco de frijol. No, semilla significa en esta área de ofrendas, está hablando de ofrendas. Si usted le cree a Dios en esa área, Dios se le va a multiplicar su ofrenda. ¿Me explico? Cuando lo designa para el reino de Dios. Cuando lo designa para el reino de Dios. Y cuando la siembra en el reino de Dios. Entonces, es muy importante que entienda ese principio, que usted lo capte. Porque si tiene el pensamiento negativo, no, pues el pastor se va a quedar con mi lana. Bueno, cada quien decide, ¿no? Si usted cree eso, bueno, yo lo respeto igual. Y si usted no quiere sembrar igual, también lo vamos a respetar y lo vamos a amar igual que siempre, ¿no? El problema es que no queremos que a usted no le funcione el reino y que después diga que lo que estamos enseñando no sirve. Muchas personas dicen, es que lo que tú enseñas no funciona, porque a mí no me ha funcionado. Bueno, es que no ha funcionado porque no han creído. Inclusive se ve mucho la diferencia, y la hemos notado siempre, la diferencia. Yo me quedo muy impresionado con el pastor Bernardo. El pastor Bernardo es una persona que siempre le había creído a Dios en diezmos y ofrendas.
Ahora, últimamente es una persona, y bueno, no me gusta tanto hablar de las personas, solamente como un testimonio lo voy a dar, ¿no? No estoy predicando del pastor Bernardo. Como un testimonio solamente le doy él tenía como 7 años sembrando. Una persona que creo que no sé si estudió la prepa o la secundaria, hasta ahí creo que llegó, no sé si nada más secundaria. Ahorita él ya es gerente de una tienda, fíjense, gerente de una tienda que vende materiales, maderas y no sé qué. Ahorita en la actualidad es muy difícil ver ese tipo en el área natural es muy difícil ver que a una persona que estudió la secundaria le den una gerencia, es muy difícil verlo. Si los que estudian ya una carrera y tienen un tiempo en la empresa, a lo mejor no se las dan. A él le dieron una gerencia. Gana muy buen dinero y aparte ahorita le subieron el sueldo, le pusieron un carro del año y con ese aumento de sueldo que le dieron adicional a lo que ya ganaba de gerente, con eso se está cubriendo el carro, es decir, en pocas palabras el carro le va a salir gratis, porque con el aumento de sueldo él ya tiene su carro que se está pagando, no sé si a 2 años, no sé, recuerdo cuánto tiempo. Le acaban de entregar un carro del año. Entonces yo me quedo muy sorprendido porque he visto personas que le han creído a Dios y he visto la manifestación palpable, impresionante. Yo en lo personal, por eso no les hablo de mí, porque a mí me han sucedido muchas cosas maravillosas, impresionantes que nos están sucediendo, pero el testimonio de otra persona sí lo doy para que usted vea que no es exclusivamente en unos u otros, sino es en aquel que le cree a Dios. Aquel que le ha creído a Dios siempre, nunca le va a faltar, independientemente de los ataques del diablo, y eso a lo mejor podremos tener ciertos ataques, que en ciertos momentos nos ataque el diablo, pero lo que sí le puedo decir que Dios lo va a liberar de eso y lo va a sacar adelante, no nada más eso, sino que lo va a prosperar en abundancia. Y así como puedo mencionarle testimonio de otras personas, Dios ha hecho grandes cosas entre lo que le hemos creído. Por eso le invitamos para que usted, si usted es nuevo en la fe, es nuevo en creerle a Dios en esa área, comience a actuar en esos principios y que usted le vaya bien y no vea que nada más a unos y otros les va bien y a otros no. No, esto es cuestión de fe, es cuestión de que diga, bueno, yo decido. Allá un hombre llamado Guillermo Maldonado, no sé si está en Miami, creo, su congregación de multitudes, una congregación como de 3,000, 5,000 personas. Él habla de rompimientos, habla mucho ese término de rompimientos. Ese término es decir, tú haz algo, si tú quieres hacer algo, tú quieres lograr algo, tienes que hacer o comenzar a actuar diferente como has actuado. Es decir, tienes que cambiar tu mentalidad. Si tú quieres lograr algo, en la actualidad tienes que dejar lo que estás haciendo y comenzar a hacer algo nuevo. Es decir, actuar en un principio, actuar en una ley espiritual. Y este hombre le dice, bueno, si tú nunca habías sembrado en el reino, tú comienza a sembrar una cantidad mensual. Y se los digo porque usted lo puede ver allá en el no sé si se llama guillermomaldonado.org, se llama su página, para que usted vea videos de la manera como hay muchos testimonios de sanidad, milagros impresionantes, pero también hay testimonios de prosperidad. Y él dice, tienes que comenzar a actuar o hacer algo diferente a lo que has estado haciendo comúnmente. Es que comúnmente nada más, hermano, estoy dando mi 10% para el reino y no veo nada. Bueno, tienes que comenzar a hacer algo adicional o dar algo adicional. Eso se llama un rompimiento, él le llama así. No se lo digo por mí, sino él le llama así. Comienza a actuar diferente y vas a ver cosas diferentes. Y por eso también vamos a ir a predicar allá la palabra, porque tenemos que hacer algo diferente. Yo veo que a lo mejor nos estamos encerrando en un localito cuando podemos llevar el evangelio allá a las multitudes, y tenemos que hacer eso, ¿verdad? O sea, tenemos que, si queremos ver multitudes que lleguen a Cristo, independientemente si vienen a este lugar o no, usted sálvelos y que se vayan a cualquier lugar. Cuando usted siembra la semilla, va a tener la cosecha, independientemente si es que usted predique en la plaza, independientemente si es con esas personas que reciben a Cristo, usted va a recibir la cosecha. Es un principio espiritual que por eso vamos a ir a sembrar la palabra allá. Me explico. Sin ningún interés de que vengan a este lugar, porque cuando se siembra la semilla no se siembra
con esa finalidad. Sembramos nosotros y esperamos la cosecha. Eso es una ley que siempre va a suceder, y vamos a ir a sembrar la palabra ya porque creemos en la ley de la siembra y la cosecha, ¿verdad? Sembramos la palabra ya en la plaza, y ¿qué cree que va a pasar en cierto tiempo? Van a venir multitudes a conocer a Jesús, pero sobre todo a instruirse en la palabra de fe, porque vamos a ir a sembrar la palabra ya. Entonces esperamos la cosecha en un momento dado. Igual en el área de las finanzas, igual usted siembra y tiene que cosechar de un lado o de otro. ¿Me explico? Debe de cosechar, porque es una ley, y yo creo en un Dios que no miente. ¿Usted cree en ese mismo Dios que no miente? Dios no miente. Dios no miente jamás. Mire, vamos a Deuteronomio. Éxodo, Génesis, Éxodo, Levítico y Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 8, ¿verdad? ¿Le dije? ¿A qué capítulo le dije? Bueno, entonces estaba en mi mente. Deuteronomio capítulo 8, versículo 18. Acuérdate de Jehová tu Dios. Fíjense la instrucción que se le dio. Dice, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer ¿qué? Las riquezas. ¿Qué nos da Dios? El poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Es decir, Dios ha hecho pactos y juramentos. Dios ha jurado por sí mismo, inclusive. ¿Sí sabe que le juró por sí mismo Dios? A Moisés le dijo, te juro por mí mismo, Moisés, si no me crees, por mí mismo te juro. En este caso, dice que debemos de tener memoria ¿de qué? De Jehová. ¿Por qué debemos de tener memoria de Él? ¿Qué debemos de recordar de nuestro Dios? Debemos de recordar que Él da un poder, pero aquí te habla exclusivamente el poder para hacer ¿qué? Riquezas. Ya hemos conocido el poder para sanar a los enfermos, ¿verdad? Lo hemos conocido el poder porque hemos visto milagros, personas que se les va una dolencia, etcétera. Pero ahora necesitamos introducirnos o conocer, por decirlo así, el poder, pero para hacer ¿qué? Riquezas. Debemos entender que Dios nos da poder para hacer riquezas. Dios no nos quiere pobres, Dios nos da el poder para hacer riquezas. Ok, entonces dentro de las mismas leyes de la siembra, mire, vamos a 2 Corintios. Segundo de Corintios, otra vez regresamos. Hay leyes de la siembra muy importantes que debemos de comprender. Segundo de Corintios capítulo 9. Versículo 10. El que da semilla, el que siembra, y pan al que come, va a proveer y va a multiplicar vuestra semilla, y aumentarán los frutos de vuestra justicia. Es decir, va a haber, 2 Corintios 9:10, va a haber cosechas de lo que hemos creído. Va a haber cosechas de que, bueno, usted es salvo. Le dice, bueno, ¿tú crees en Jesús, eres salvo? Ok, si eres salvo, crees en Jesús, pero tú vas a ver las cosechas de creer en Jesús, es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo. Es decir, vas a ver los frutos de haber conocido a Jesús, a Jesucristo. Tú vas a ver los frutos de haber conocido a Jesucristo. Entonces, fíjese bien. Dentro de las leyes es importante que entendamos algo muy importante. Una de las primeras leyes para poder cosechar abundante, una de las primeras leyes que tenemos que hacer, como todo buen agricultor, ¿qué cree que hace el agricultor para que se multiplique su semilla? ¿Qué hace? No, pero antes de regarla, ¿qué es lo que hace?
sea, ¿tiene qué? O sea, necesariamente tiene que sembrar. ¿Usted cree que un agricultor va a decir, bueno, este año voy a cosechar 50 toneladas de maíz? Y usted le va a preguntar, ¿y sembraste en cuántas parcelas? No, pues nada más sembré una parcela ¿de cuántas son las parcelas? De 10 hectáreas, ¿no? De las 10 hectáreas, son parcelas de 10 hectáreas. Bueno, para cosechar 50 toneladas de maíz, a lo mejor se necesita sembrar las 10 hectáreas de terreno. Pero usted le va a preguntar, ok, ¿ya estás listo para cosechar? Sí, voy a cosechar 50 toneladas de maíz. ¿Y qué sembraste? ¿Las 10 hectáreas para cosechar las 10 toneladas? ¿Las 50 toneladas, perdón? No, sembré nada más 1 hectárea de maíz. La pregunta sería, una sola hectárea de maíz regularmente no le daba las 50. 1 hectárea de maíz a lo mejor le daba 8 toneladas, no le daba 50. Pero la persona quiso cosechar 50 toneladas de maíz de una sola hectárea que le daba 8. ¿Podrá darse ese caso? Jamás se va a dar. ¿Por qué? Esa es una ley espiritual y es una ley natural. Fíjense, Jesús comparó la ley natural con la ley espiritual. ¿Sí sabía que comparó al grano de mostaza con el reino de Dios? Eso viene en Marcos capítulo 4, cuando tenga oportunidad léalo. Alguien que quiere cosechar abundantemente debe de entender que debe de sembrar abundantemente. Y aquí mismo lo vamos a ver. Mira. Primer principio, debemos de sembrar. Dice, vamos a Proverbios, capítulo 20. Por obviedad, para que me entienda, por obviedad debemos de sembrar. Un agricultor que no sembró, quiero cosechar este año, que le diga el agricultor, aunque sea 1 tonelada de maíz, ¿sembraste? No, no sembré. ¿Usted cree que el agricultor puede esperar algo? Si no sembró, pues no va a esperar nada, ¿me explico? Proverbios capítulo 20, ¿ya lo tiene? En el versículo 4. Fíjense bien, son unas palabras muy duras que habló ahí el proverbista. Dice, el perezoso no ara a causa del invierno. Y lo dice, pedirá pues en la cosecha y no lo va a encontrar, no la va a hallar. ¿Lo está captando? El perezoso no ara a causa del invierno. Pedirá pues en la cosecha o en la siega y no la hallará. Es decir, si uno no ara para poder sembrar la semilla, si no ara para poder sembrar la semilla, la pregunta es, más bien lo que dice aquí el proverbista, es que dice, cuando ya venga la cosecha, es decir, la cosecha de otros, entonces, ¿qué va a decir? Pide. ¿Por qué pide? Bueno, oye, te está yendo muy bien, hermano. Oye, entonces te está yendo súper bien, mira, ahora ya hasta compraste un carro. Mira, ya superaste el modelo de ese carro. Oye, te está yendo súper bien, están fluyendo las finanzas en ti. Entonces, ¿qué te va a decir? El que no sembró, a lo mejor te va a decir, ¿qué va a decir? Préstame. ¿Qué va a decir? Préstame. ¿Por qué va a decir préstame? ¿Por qué dice ahí? Como que se sintió un poco más el calorcito, ¿no? Como que fluye más el airecito y con la puerta abierta. ¿O les estorba la luz a algunos ahí? ¿No? Ah, bueno. Para que no esté tan oscurito. Bueno, Proverbios 24. El perezoso no ara a causa del invierno. Y luego dice, pedirá pues en la siega o cosecha y no lo va a hallar. Es decir, si alguien no siembra, jamás espere que va a cosechar. ¿Me explico? Si alguien, un agricultor que no sembró, ¿usted cree que está esperando una cosecha? Jamás lo va a ver eso. Digo, yo tengo tíos que son agricultores en Sinaloa. Y si mi tío no sembró, jamás, él nunca dice, oye, voy a esperar a ver si en el huerto que tengo allá en el cerro, porque tiene huertos allá en el cerro, dice, voy a esperar a ver si salieron matitas de maíz para cosechar. No hace eso mi tío. ¿Sabe por qué no lo hace? Él dice, es obvio que si no sembré, que
no voy a cosechar. ¿Me explico? Es obvio que si no sembré, no voy a cosechar, es normal, pues es algo, es una ley natural. No siembro, no sembré maíz, no voy a cosechar maíz. Estamos de acuerdo en eso, ¿verdad? Entonces, igual en el área espiritual, el único problema es en el área espiritual. Más bien los sembradores raros son los cristianos, porque esperan cosechar sin haber sembrado. Los únicos agricultores raros espirituales son los cristianos, porque los cristianos dicen, no, Cristo ya te dio todo, por gracia es tuyo todo, tómalo. Eso dicen algunos cristianos. Ya tómalo porque Cristo por gracia te lo dio, es más, ya te regaló todo. Pues sí, pero dijo el apóstol Pablo que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, sí es cierto que te lo dio todo, pero es necesario ejercer algo que se llama fe. ¿Sí o no? Es necesaria la fe. Y la fe lleva como consecuencia acciones. Tenemos que hacer algo para que la fe se manifieste. Entonces, los únicos agricultores, como les digo, raros, que quieren cosechar sin haber sembrado son los cristianos. ¿Sí me explico? Porque a algunos se les enseña que ya se les dio todo y no ocupas hacer nada, ni más ni tener fe, porque Dios ya te lo dio todo. Pues sí, entonces no se cumple lo que dijo en 2 Corintios 9 Pablo: Dios da semilla al que siembra, y ese que da semilla al que siembra da pan al que come, y ese va a multiplicar tu semilla. Entonces, ¿dónde queda esa palabra? ¿La borramos o tráeme un plumón para borrarla si no funciona? Si no sirve, si no existe, entonces la borramos, ¿verdad? ¿Sí o no? Si Dios ya te lo dio todo y no ocupas hacer ni nada, ni ejercer fe, ni sembrar nada, entonces rompamos esa página. O que la rompan ellos, no, más bien los que no creen. Que la rompan si no sirve. Como dice el pastor Arnoldo, esos que no creen, ya hablando de la sanidad, los que no creen en sanidad, pues mira, que agarren la Biblia, empiecen a romper lo que ya no funciona, pero no lo hacen. ¿Sabe por qué no lo rompen? Porque muy en el fondo de ellos sí están conscientes de que la palabra, esa parte de la Biblia es verdad, pero sin embargo, como dice el pastor Arnoldo, son capaces de morirse de cáncer con tal de no aceptar lo que está escrito. Entonces, si 2 Corintios 9, 10, que lo acaba de leer usted, dice, Dios, el que da semilla, el que siembra y pan al que come, dice que va a multiplicar que la semilla. Estamos de acuerdo que Dios multiplica semilla, porque ahí está escrito, ahí lo dijo Pablo, y Pablo era inspirado por el Espíritu Santo para decir esas palabras. Entonces, crean lo que viene en la Biblia no es en vano, para que me entienda. No se escribió por escribirse, pues, sino se escribió con una finalidad específica. Y la finalidad es que usted reciba la herencia de Cristo Jesús, que se manifieste la herencia. Una cosa es que la herencia ya esté dada, y lo hemos visto por generaciones. Mire, mi abuelita, mi bisabuelita, mi tatarabuelita, todos ellos, ¿cuántos saben que ya estaba escrita la palabra de Dios y tenían hasta una Biblia en casa? Ya la tenían. Pero a mi bisabuelita, tatarabuelita y mi abuela, que anduvo hasta en la época de Zapata, porque mi abuela me platicaba las historias cuando llegaban los zapatistas. Ella tenía como 12 años y llegaban los zapatistas y hacían un relajo allá para el lado de Sinaloa. Entonces me platica todas esas historias. Ellos ya tenían Biblia. La pregunta es, ¿por qué se murieron de enfermedades incurables? ¿Por qué a lo mejor ni siquiera fueron salvos? ¿Por qué siempre vivían en escasez? ¿Por qué siempre vivían con frijolitos y tortillas? Era lo que se acostumbraba en los pueblos. Inclusive ahorita en los pueblos indígenas regularmente a lo mejor se acostumbra a eso. Acá en la ciudad es un poco diferente, ¿no? Pero ¿por qué siempre había eso por años y nunca mejoraba la situación? Porque ahí estaba escrito y lo tenían en su Biblia abierta en el Salmo 91, el Salmo 51 a lo mejor, pero nunca la leían, nunca la aprendían, nunca la comprendían, menos la ponían en práctica. Y ahí estaba escrito, pero la palabra escrita no les iba a funcionar, ¿me explico? Sino cuando la entendieran a través de revelación del Espíritu Santo, la iban a aplicar en su vida, entonces venía la fe. ¿Para qué? Para que ellos salieran de la pobreza, para que salieran de las enfermedades, para que no se murieran a corta edad. Sin embargo, pasó con mi tatarabuelita, mi bisabuelita, mi abuelita, y ellos nunca vieron esa manifestación. Y ahí estaba escrito. ¿Sí sabía que ahí estaba escrito? Ahí estaban, tenían una Biblia en casa,
pero no les funcionó, les pasó de noche durante décadas y décadas y décadas, siglos. Pero la palabra de Dios era para entenderla, para estudiarla, para leerla, y que el Espíritu Santo nos trajese esa revelación. Y no nada más la escucháramos y creciéramos en fe, sino la pusiéramos en práctica. La ponemos en práctica, entonces comienza a funcionar el principio bíblico, que dice, el que da semilla al que siembra y pan al que come, ese te va a multiplicar lo que tú siembras. Es decir, sí funciona, pues, para que me entiendan. Pero hasta ahora que la estamos apenas aprendiendo, estudiando, apenas estamos practicando estos principios. Pero por años, por siglos, no les funcionó, porque la tenían cerrada, la Biblia. ¿Sí sabía? Y iban a escuchar solamente cuentos, a lo mejor en alguna religión. Pues me contaron que Jesús era pobre. Y pues sí, lo contó aquel que estaba al frente ahí. Contó que Jesús era pobre, por lo tanto yo tengo que seguir el ejemplo de Jesús y todavía voy a estar pobre. Y la gente seguía pobre. Jesús murió en una cruz a los 33 años. Pues a lo mejor yo me tengo que morir de algo pronto, pues si Jesús se murió a los 33, ¿quién soy yo para vivir más años? Así decían las personas. Entonces todo ese mensaje se vino retransmitiendo y nunca se aprendió la palabra. Pero sin embargo ahorita estamos aprendiendo la palabra fe con esa misma finalidad de que nos funcione, que seamos una generación diferente, que la gente pueda ver que realmente funciona el evangelio, que no nada más es pura palabrería. Como les digo, por eso vamos a llevar el evangelio a esos lugares, a la plaza. Así es que alístese, ¿no? Y que no le dé vergüenza con su compadre. Mi compadre me vio ahí con los aleluyas. Que no le dé vergüenza. Créalo que yo es el primero que voy a poner el ejemplo, voy a agarrar el micrófono y voy a estar ahí en la plaza. Exactamente. Y podrán decir, hermano, pero usted nadie lo conoce. Pues sí me conocen porque acuérdense que ahorita estoy trabajando en una empresa. Si llegan ahí los de la empresa, no me afecten nada. Y allá en Sinaloa también me ponía en las plazas. Inclusive allá con más confianza, fíjense. Allá con más confianza. Entonces, todos mis compadres saben que soy creyente. Eso no hay ningún problema. Y les he predicado de Cristo. Les he hablado de Cristo. Y así que no, por eso no sé, a mí no me preocupa que digan de repente que vaya uno del trabajo, lo conozco, es contador, pues sí, y estoy predicando a Cristo que en la plaza, ¿no? No me afectaría en lo más mínimo. Créalo que a mí no me afecta eso. Y si usted de aquí igual, ¿en qué le debe afectar? Está predicando un Dios vivo, no se debe de avergonzar de Jesús. Cada vez que tenga oportunidad, en la primera oportunidad, métase en la plática de una persona y háblele de Cristo. En la primera oportunidad que tenga, siempre busque las oportunidades. Yo he hablado de Cristo ahí donde trabajo. Cualquier oportunidad que me dan, les hablo de la palabra. No les hablo de una religión, les hablo de lo que está escrito. Eso es lo importante. Bueno, entonces es importante entender que debemos de sembrar. No podemos esperar una cosecha si no sembramos. Estamos de acuerdo, ¿verdad? En 2 Corintios 9, el apóstol Pablo comparó la ofrenda con la semilla. Casualmente, no, sino que el Espíritu Santo entendía que si usted siembra tomates va a cosechar tomates. Si siembra maíz va a cosechar ¿qué? Maíz. Si siembra frijol va a cosechar ¿qué? Si siembra amor a los hermanos, los amo mucho, hermanos. Si usted siembra amor y los ama a todos, ¿qué va a cosechar? Mucho amor. Pero si no siembra dinero, no va a cosechar dinero, porque es una ley. ¿Me explico? Ame a todo el mundo, abrácelos, béselos y haga lo que quiera y ámelos. Pero va a cosechar mucho amor. No quiera sembrar amor y cosechar dinero, pues. ¿Me explica eso? Es que amo a toda la humanidad, hermano, predico el evangelio, oro por los enfermos. Está sembrando el amor de Dios en ellos, pero no espere cosechar dinero, ¿correcto? O sea, no confundamos el predicar el evangelio
y con eso haciendo las obras de Jesús, no con eso vamos a cosechar. Tenemos que emplear la fe para prosperar, que es muy diferente. No confundamos la fe para liberar a los demás, la fe de salvación, la fe para ministrar a los enfermos, ok, sí, y amar a las personas, pues sí hay mucho amor y vamos a recibir amor, pero lo que necesitamos es dinero para, que como dice el pastor Arnoldo, necesitamos ahorita que Dios ponga pan en mi mesa. Me explico, necesitamos que Dios me dé gasolina para mi carro, eso es lo que necesito, para mis camiones, eso es lo que requerimos. O sea, no nada más es amor, para que me entienda. Necesitamos sembrar, o sea, un agricultor natural sabe que si siembra una semilla de X fruto, de ese va a cosechar. No puede decir voy a sembrar tomates y voy a cosechar maíz, eso no se da jamás. ¿Me explico? Entonces en el área espiritual es igual, es la misma. Usted va a sembrar amor, muchos lo van a abrazar. ¿Me explico? Lo van a amar, pero necesita sembrar dinero para cosechar dinero, son leyes. Y fíjese, se lo voy a comprobar con la misma Biblia. Génesis capítulo 2. Esa es una ley espiritual, que usted debe sembrar la semilla de la que quiere cosechar. Génesis capítulo 1, desde el principio también viene esta ley, fíjese. Génesis capítulo 1, versículo 12. Vamos a leer desde el 11. Después dijo Dios, fíjense, Génesis 1:11, produzca en la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol que dé fruto según su género o según su clase, árbol que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Produjo pues, dice el 12, fíjese, primero dijo Dios, voy a hacer el árbol que dé fruto según su clase, según su género, es decir, si es manzano, pues va a dar manzanas, si es melón, pues va a dar melones, etcétera. Eso es lo que está diciendo. El 12 dice, produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semillas según su naturaleza, otra vez, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género, según su clase. Y vio Dios que era bueno, es decir, jamás usted va a encontrar que siembra un fruto y va a resultar otro. Me explico, eso es lo que te quiere decir Dios. Dios dijo, cada árbol va a dar fruto según su clase, pero dice que fue así, que produjo la tierra hierba verde, hierba que da semillas según su naturaleza, es decir, no podemos cambiarle la naturaleza a los árboles que creó Dios. En algunos casos, muchos dicen, bueno, es que ya hay árboles híbridos donde combinan un árbol con otro y sale cierta fruta, pero ese mismo árbol híbrido no puede dar otra fruta diferente más que la misma fruta que está dando. Es decir, no puede usted combinar a lo mejor un árbol de naranjas con manzanas y le va a dar una combinación a lo mejor de manzanas con naranjas, o vaya que junte dos árboles de manzanas con naranjas y luego diga, este árbol me va a dar el 50% de manzanas y el 50% de naranjas, ¿verdad que no se da? A lo mejor va a dar una fruta diferente, ¿no? Que es lo que han experimentado la ciencia, pero esa fruta diferente jamás van a ser naranjas separadas o manzanas separadas. ¿Me explico? ¿Sí me estoy explicando, verdad? Es decir, cada árbol va a dar siempre de acuerdo a su naturaleza su fruto. Ahorita hay unas frutas que según allá en el Medio Oriente combinan ciertos árboles que le llaman híbridos y surge una fruta nueva, no porque sean las mismas frutas que ya daban los árboles, pues. Surgen unas frutas nuevas, pero esas frutas nuevas jamás van a cambiar en dividirse en los árboles por los cuales se unieron, pues. ¿Sí me explico? Es lo mismo que les estoy diciendo ahorita. No juntaron naranjas con manzanas para que saliera, a lo mejor, para que saliera una fruta nueva. Pero ese árbol que juntaron de manzanas con naranjas, no salieron la mitad de naranjas y la mitad de manzanas, no, salió un fruto nuevo y diferente. ¿Me explico? Y así creo que lo están haciendo la ciencia, correcto. Pero jamás salieron el 50% del árbol de naranjas y el 50% de manzanas, no. Eso no puede suceder. Es decir, si alguien espera sembrar naranjas, no espere cosechar manzanas, pues. Estamos de acuerdo en eso, ¿verdad?
Cada árbol da fruto de acuerdo a su naturaleza. Si estamos de acuerdo, ¿verdad? Entonces, si usted siembra mucho amor y ama a la humanidad como la amó Cristo, va a cosechar mucho amor de la humanidad. Lo van a amar demasiado.